Muy buenas, me presento como estudiante del Instituto Técnico Superior Industrial de Barranca Bermeja. Mi nombre es Eduardo Mauricio Rojas Díaz, curso 15 y el día de hoy vengo a hablarles sobre la política global y de derechos. Empezamos por el concepto de las ciencias sociales, ya que las ciencias sociales es el concepto principal de todo lo que voy a hablar. Lo voy a hablar pues más adelante. Tiene que ver también la política de derechos, hablamos de deberes y de muchas cosas, ya que las ciencias sociales es aquella ciencia que estudia el comportamiento de la sociedad y del Estado. Empezamos con el sistema internacional. ¿Qué es el sistema internacional? El sistema internacional es una manera de orden mundial. Es una forma de organizar o de poner unas leyes entre países, unas leyes, normas y unos acuerdos de paz. Ya que durante estos siglos, durante los siglos pasados, han habido demasiadas guerras, las cuales ocasionaron muchos conflictos, destrucción del Estado, de las ciudades y pueblos de aquel país afectado. Por esto existe el sistema internacional y a pesar de que aún siguen las guerras, no son tan seguidas como en los siglos pasados. Seguimos con el derecho internacional. El derecho internacional es aquel derecho que busca delimitar las fronteras entre países vecinos, ya que hay países con mayor poder del Estado y estos países son los que siempre tienden a atacar a países chiquitos, digamos chiquitos con referencia a menos poder en el Estado, menos poder económico, porque eso es muy importante en el momento de una guerra. También el poder militar que lleva algunos países. Digamos, el país grande tiende a atacar al más chiquito, ya sea para beneficio de ellos mismos o para expandirse. Esto sucede por falta de comercialización del mercado o por X o Y motivo que desate una guerra entre estos dos países. Vamos a hablar del avance de la democracia. El avance de la democracia se ha notado desde que han parado muchas guerras. Y esto es más que todo por aquellos acuerdos que han existido entre países. La Organización de Naciones Intergubernamentales son el tratado entre países para formar, por así decirlo, un acuerdo de paz, consolidarse para, digamos, evitar las guerras entre dichos países. Seguimos con los organismos internacionales. Hablamos de los organismos internacionales a nivel mundial, como son la ONU y las FIN. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, que consistió en la firma de 51 países por un acuerdo de paz tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto por qué? Porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue una unión entre países y países para defender un solo país y para ganar la guerra, para de pronto no perder su potencial económico y para que no sean afectados los países vecinos. Para eso fue que se unió país tras país, pero esto trajo muchas consecuencias, que fueron muertes de varios militares que fueron usados para esta guerra. Posiblemente se habla de una tercera guerra mundial, ya que la mayoría de países siguen este sistema, pero por X o Y razón, pues
puede llegar a existir una tercera guerra mundial. Hablamos del ASFIN, que es el Fondo Monetario Intergubernamental, y con esto hago referencia a aquellas organizaciones bancarias, las que son capaces de mover el dinero y de manejarlo. Hablamos a nivel regional con la Unión Europea, la UE, que también fue un tratado, fue un acuerdo de paz, el cual se firmó entre 21 países de Europa con la salida del Reino Unido. Terminamos los organismos internacionales con la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Qué trató también fue un acuerdo de paz para lograr la justicia entre algunos países de América? Este tratado o este acuerdo de paz fue firmado entre 21 países, hablando del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una organización que se caracteriza por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Seguimos con los organismos internacionales. En este apartado vamos a hablar de los derechos, porque los derechos de los humanos son muy importantes. Los derechos que adquiere una persona lo adquiere por el simple hecho de nacer en ese país. Estos derechos son políticos, derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos. Empezamos hablando de los derechos políticos. Estos derechos políticos tienen como finalidad la libertad. La libertad aquí a la hora de votar, a la hora de meterse en los proyectos que plantee el pueblo, porque el pueblo puede plantear proyectos y presentarlos al presidente o al representante de ese país. Uno puede hacerlo a través del voto, uno como ciudadano lo puede hacer a través del voto. Y también esos proyectos que, digamos, presenta el representante de la ciudad o del país, son proyectos que los ciudadanos ven para poder escogerlos. Seguimos con los derechos económicos, sociales y culturales que tienen como finalidad la igualdad. La igualdad a la salud, al trabajo. Los derechos colectivos tienen como finalidad la fraternidad, que es el gozar de un ambiente sano y el disfrutar de la protección de recursos naturales. Aquí hay una imagen que lo representa, que las manos pues son el pueblo y los derechos están escritos en las manos. Son los derechos que, como ya dije, obtiene una persona con el simple hecho de nacer en ese país y en esa ciudad. Hablamos de la Constitución Política de 1991. Esta Constitución Política fue una manera de organizar las elecciones, de organizar el sistema político, ya que hubieron muchos fraudes electorales y pues actualmente todavía se vive eso. Más sin embargo, es un poco regulado por la Constitución Política de 1991, ya que esta Constitución Política presenta pautas primero para lanzarse como representante de la ciudad o del país. Más que todo esto sirve para los ciudadanos, ya que los ciudadanos ejercen su derecho a muchas cosas. Por ejemplo, un derecho que podría adquirir el ciudadano es a votar por dicho representante, o también el derecho del pueblo a presentar proyectos,
tratar de buscar mejoría en algunos temas que faltan por tratar. Seguimos con el derecho internacional humanitario, el DIH. El derecho internacional humanitario existe desde que hubieron muchos conflictos armados. ¿Esto para qué? Para que aquella persona que sufrió o pasó por este tipo de situación, que fueron desplazados de sus casas, que le quitaron las cosas, que incluso le mataron a miembros de su familia, porque han pasado en los tiempos de antes que este conflicto armado se dio a conocer en dicho, bueno, digamos en un barrio se dio este conflicto armado. De ahí, de ese conflicto armado salieron civiles afectados y pues el derecho internacional humanitario busca brindarles una ayuda a esas personas que fueron afectadas en el pasado. De hecho, hay una entidad que es conocida, que es la Unidad de Víctimas, y esta Unidad de Víctimas lo que hace es brindarle una ayuda económicamente a las personas que pasaron por esta situación. Sin nada más que decir, les doy gracias por su tiempo, les doy muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.